Imagina por un momento que dentro de solo 7 días pudieras mirarte al espejo y no reconocerte, no porque tu apariencia haya cambiado, ni porque tu entorno se haya transformado mágicamente, sino porque algo mucho más profundo, mucho más poderoso y mucho más determinante ha ocurrido dentro de ti, porque tu forma de pensar, de interpretar la vida y de responder a lo que sucede a tu alrededor ha evolucionado a un nivel que la mayoría de las personas nunca alcanza en toda su existencia. Y lo que estás a punto de descubrir no es una promesa vacía ni una ilusión pasajera alimentada por tendencias virales, sino una disciplina antigua, probada por siglos, que fue capaz de moldear la mente de emperadores como Marco Aurelio, de fortalecer el carácter de hombres que enfrentaron guerras, pérdidas y adversidades extremas, y de guiar a sabios que entendieron que el verdadero poder no reside en controlar el mundo exterior, sino en dominar el universo interno que cada ser humano lleva dentro de sí. Porque la realidad es que la mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo silencioso de reacciones automáticas, emociones desbordadas y pensamientos que no cuestionan, permitiendo que cualquier evento externo tenga el poder de alterar su paz, su enfoque y su dirección, sin darse cuenta de que el verdadero problema no está en lo que ocurre afuera, sino en la forma en que interpretan cada situación. Y ahí es donde comienza esta transformación radical. En el momento exacto en que decides dejar de ser un espectador pasivo de tu mente para convertirte en el arquitecto consciente de cada pensamiento que eliges alimentar, entendiendo que no eres lo que piensas de manera automática, sino aquello que decides sostener con intención. A lo largo de este proceso vas a descubrir que cada obstáculo que antes considerabas una barrera en realidad es una estructura disfrazada de crecimiento, una oportunidad incómoda pero necesaria que te obliga a expandirte, a adaptarte y a desarrollar una fortaleza que de otra manera jamás habría emergido, comprendiendo que aquello que hoy te desafía no llegó para detenerte, sino para exigirte una versión más elevada de ti mismo. Una versión que no se queja ni se victimiza, sino que observa, analiza y transforma cada dificultad en impulso. Porque cuando cambias la manera en que percibes el problema, automáticamente cambias la manera en que respondes a él. Y en esa respuesta se define tu destino. Y es precisamente en ese punto donde la mayoría falla, porque reaccionar es fácil, es instintivo, es automático, pero responder con sabiduría requiere pausa, requiere conciencia y requiere un nivel de dominio interno que solo se desarrolla cuando decides no actuar desde el impulso, sino desde la claridad, entendiendo que cada palabra que dices y cada acción que tomas tiene un peso real en la dirección de tu vida, y que una sola reacción descontrolada puede destruir en segundos lo que tardaste años en construir, mientras que una respuesta consciente puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. A medida que avanzas en este camino te enfrentarás a decisiones incómodas, porque descubrirás que lo fácil rara vez coincide con lo correcto y que cada vez que eliges la comodidad inmediata estás sacrificando una parte de tu crecimiento, mientras que cada vez que eliges lo correcto, aunque implique esfuerzo, disciplina y renuncia, estás fortaleciendo una identidad que no depende de resultados externos, sino de principios internos sólidos, comprendiendo que la verdadera grandeza no se construye en momentos de placer, sino en decisiones difíciles tomadas cuando nadie está mirando. En ese proceso también te darás cuenta de que gran parte de tu carga no proviene de lo que te falta, sino de todo lo innecesario que has acumulado, tanto en tu mente como en tu vida, distracciones, preocupaciones irrelevantes, relaciones que drenan tu energía y hábitos que te mantienen estancado. Y cuando empiezas a eliminar conscientemente todo aquello que no aporta valor real, experimentas una claridad que te permite enfocarte en lo esencial, descubriendo que la verdadera libertad no está en tener más, sino en necesitar menos, y que una mente ligera es una mente peligrosa en el mejor sentido, porque es una mente enfocada, disciplinada y difícil de perturbar.
Pero nada de esto sería posible sin un elemento clave que separa a quienes sueñan de quienes realmente se transforman: la autodisciplina. Esa capacidad de actuar incluso cuando no tienes ganas, de avanzar incluso cuando te sientes cansado y de cumplir contigo mismo, incluso cuando nadie te está observando. Porque mientras la motivación aparece y desaparece como una emoción pasajera, la disciplina se convierte en un sistema estable que sostiene tu progreso en los días buenos y especialmente en los días malos. Y es ahí donde realmente se forja una identidad fuerte, en la repetición constante de acciones correctas independientemente del estado emocional. Y en ese camino inevitablemente encontrarás el dolor, no como un enemigo que debes evitar, sino como un maestro exigente que revela tus límites y al mismo tiempo te muestra que puedes superarlos, entendiendo que cada momento incómodo, cada caída y cada frustración contienen una lección que, si decides aprenderla, te convierte en alguien más resistente, más sabio y más preparado para enfrentar cualquier desafío futuro. Porque el dolor bien interpretado no destruye, construye. Sin embargo, también aprenderás que no todo merece tu atención, que una de las formas más poderosas de proteger tu energía es elegir conscientemente tus batallas, dejando de reaccionar ante provocaciones inútiles, discusiones sin sentido y situaciones que no aportan a tu crecimiento, entendiendo que cada vez que dices sí a algo irrelevante, estás diciendo no a algo verdaderamente importante, y que tu enfoque es un recurso limitado que debe ser administrado con precisión. Además, comenzarás a notar que tu entorno deja de ser un detalle secundario para convertirse en un factor determinante, porque las personas que te rodean, las ideas que consumes y las conversaciones en las que participas moldean silenciosamente tu mentalidad, llevándote hacia arriba o arrastrándote hacia la mediocridad. Por lo que elegir con quién compartes tu tiempo se convierte en una decisión estratégica que impacta directamente en tu evolución. Y finalmente llegarás a una comprensión que lo cambia todo, que no necesitas esperar a convertirte en tu mejor versión para empezar a actuar como ella, sino que es precisamente actuando como esa versión hoy, en este momento, en cada decisión pequeña y aparentemente insignificante, como comienzas a construirla en la realidad, entendiendo que la transformación no es un evento futuro, sino una práctica presente que se ejecuta día tras día con intención y coherencia. Si has llegado hasta aquí no es casualidad, porque dentro de ti ya existe una inquietud, una incomodidad con la versión actual de tu vida que te está empujando a buscar algo más profundo, más sólido y más verdadero. Y este es el momento exacto donde decides si seguirás siendo la misma persona atrapada en los mismos patrones o si comenzarás hoy mismo este proceso de 7 días que puede redefinir completamente tu forma de vivir. Noé Mamad, ahora quiero que hagas algo que marque un antes y un después. Baja a los comentarios y escribe con absoluta determinación: a partir de hoy dejo de reaccionar y comienzo a dominar mi mente, porque al escribirlo no solo estás declarando una intención, estás activando un compromiso contigo mismo. Y si realmente quieres llevar esta transformación al siguiente nivel, quédate hasta el final del video completo, compártelo con alguien que necesite despertar y suscríbete, porque lo que estás a punto de iniciar no es solo contenido, es un proceso que, si lo aplicas con disciplina, puede volverte irreconocible en solo 7 días, no para los demás, sino para la versión antigua de ti que estás a punto de dejar atrás. Y en este punto es donde la mayoría de las personas se detiene sin darse cuenta de que justo cuando la incomodidad comienza a intensificarse, es cuando la transformación auténtica empieza a consolidarse en niveles mucho más profundos. Porque no se trata únicamente de comprender intelectualmente estos principios, sino de encarnarlos con una determinación inquebrantable que te lleve a actuar incluso cuando cada parte de tu mente condicionada intenta devolverte a los viejos patrones de comportamiento, esos mismos patrones que durante años han construido una identidad limitada que ahora estás desmantelando pieza por pieza con una conciencia cada vez más refinada
y una intención cada vez más poderosa. Y cuando comienzas a sostener este nivel de compromiso interno con una constancia que ya no depende de impulsos momentáneos, sino de una determinación profundamente enraizada en tu identidad, te das cuenta de que estás entrando en una fase completamente distinta de evolución personal, una fase en la que ya no buscas resultados inmediatos ni validación externa, sino que empiezas a operar desde una visión a largo plazo, donde cada acción, por pequeña que parezca, está estratégicamente alineada con una construcción silenciosa pero imparable de tu carácter. Una construcción que no se anuncia, que no necesita aprobación y que se fortalece precisamente en la invisibilidad del esfuerzo diario que pocos están dispuestos a sostener. Y en ese nivel de profundidad psicológica comienzas a experimentar una transformación que no es evidente para quienes te rodean en los primeros momentos, pero que internamente se siente como una reorganización completa de tus prioridades, tus percepciones y tus reacciones, porque ya no respondes desde la urgencia emocional, sino desde una claridad deliberada que te permite evaluar cada situación con una precisión casi quirúrgica, separando lo que es relevante de lo que es irrelevante, lo que merece tu energía de lo que simplemente intenta distraerte, lo que construye de lo que destruye. Y esa capacidad de discernimiento se convierte en una de tus herramientas más poderosas para avanzar sin desperdiciar recursos mentales en trivialidades que antes consumían gran parte de tu atención. A medida que esta nueva estructura interna se consolida, empiezas a notar que incluso tu diálogo interno cambia de manera radical, pasando de ser una fuente constante de duda, crítica y autosabotaje a convertirse en una voz firme, estratégica y orientada a soluciones. Una voz que no ignora las dificultades, pero que tampoco se deja dominar por ellas. Una voz que reconoce los errores sin dramatizarlos y que utiliza cada experiencia como materia prima para mejorar en lugar de castigarte por no haber sido perfecto, entendiendo que la perfección no es el objetivo, sino la evolución continua y consciente. Y es precisamente en ese punto donde muchas personas retroceden, porque sostener este nivel de autoconciencia implica enfrentarte a verdades que durante mucho tiempo evitaste. Implica reconocer hábitos que te han limitado, decisiones que han tenido consecuencias y patrones que necesitas romper si realmente quieres avanzar. Y aunque este proceso puede resultar incómodo e incluso confrontador, es absolutamente necesario si deseas construir una versión de ti que no esté condicionada por el pasado, sino definida por la intención presente. Porque la realidad es que cada día que eliges actuar con disciplina en lugar de comodidad, estás reprogramando tu mente. Estás debilitando viejas conexiones que antes te mantenían atrapado en ciclos repetitivos y estás fortaleciendo nuevas rutas que te acercan cada vez más a una forma de vivir más consciente, más libre y más alineada con lo que realmente quieres construir. Y aunque este proceso no siempre es visible de inmediato, su efecto acumulativo es devastadoramente poderoso con el paso del tiempo. Y mientras esta transformación continúa expandiéndose dentro de ti, empiezas a desarrollar una tolerancia mucho más alta a la incomodidad, una capacidad de permanecer enfocado incluso cuando las circunstancias no son favorables, una resiliencia que no depende de que todo esté bien para avanzar, sino que se activa precisamente cuando las condiciones son adversas, convirtiéndote en alguien que no necesita que el entorno sea perfecto para actuar, sino que crea progreso incluso en medio del caos. En ese estado comienzas a comprender que la verdadera ventaja no está en tener más recursos, más oportunidades o más talento que los demás, sino en tener una mente entrenada que sabe cómo utilizar lo que tiene de manera eficiente. Una mente que no se dispersa, que no se rinde ante la primera dificultad y que no negocia con excusas disfrazadas de justificaciones, sino que ejecuta, ajusta y avanza con una consistencia que termina generando resultados inevitables.
Y es aquí donde ocurre uno de los cambios más profundos de todo este proceso. Dejas de identificarte con la versión de ti que duda, que se queja o que procrastina, y comienzas a verte como alguien que actúa, que decide y que construye. Y esa nueva identidad no es una ilusión ni una afirmación vacía, es el resultado directo de tus acciones repetidas, de tus decisiones sostenidas y de tu capacidad de mantenerte firme incluso cuando nadie está observando, porque es en esos momentos invisibles donde realmente se define quién eres. Y mientras avanzas en este camino, te das cuenta de que ya no necesitas motivación externa para seguir, porque has desarrollado algo mucho más sólido, un sistema interno basado en principios, hábitos y una claridad mental que te permite moverte con dirección incluso en los días donde la energía es baja o las circunstancias son complejas, entendiendo que la constancia supera cualquier impulso emocional y que la disciplina, aplicada de manera inteligente, siempre termina imponiéndose sobre la inercia. Y ahora, después de todo este recorrido, la pregunta vuelve a aparecer, pero con un peso mucho mayor que al inicio, porque ya no se trata de una simple decisión momentánea, sino de una elección que define la dirección de tu vida. Vas a sostener este nivel de compromiso cuando la emoción inicial desaparezca, cuando la rutina se vuelva exigente y cuando nadie esté ahí para recordarte por qué empezaste. ¿O vas a regresar a los mismos patrones que ya conoces y que sabes exactamente a dónde conducen? Porque la diferencia entre quienes transforman su vida y quienes solo la imaginan está en este punto exacto, en la capacidad de continuar cuando deja de ser emocionante y se convierte en disciplina pura, en la decisión de avanzar cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados inmediatos y cuando lo único que tienes es tu palabra contigo mismo. Y si realmente estás dispuesto a cruzar esa línea, entonces este no es solo el final de un video, es el inicio de una versión de ti que ya no negocia con su potencial, que ya no se conforma con menos y que ha decidido, de una vez por todas, convertirse en alguien imposible de detener. Y es aquí donde debes entender que la verdadera evolución no ocurre en los momentos de claridad absoluta, sino en aquellos instantes donde la confusión, la duda y la resistencia interna se presentan con mayor intensidad. Porque cada vez que eliges mantenerte firme en medio de esa turbulencia psicológica, estás fortaleciendo una estructura interna que con el tiempo se convierte en una estabilidad emocional prácticamente inquebrantable. Una estabilidad que no depende de circunstancias externas, sino de un dominio interno que has cultivado deliberadamente a través de la repetición consciente de decisiones alineadas con tu propósito más elevado. A medida que avanzas en este proceso, comenzarás a notar algo que pocas personas llegan a experimentar con verdadera lucidez, y es la capacidad de observar tus propios pensamientos sin identificarte con ellos, como si existiera una separación cada vez más clara entre quien observa y aquello que es observado, lo cual te permite desactivar reacciones automáticas que antes parecían inevitables y reemplazarlas por respuestas estratégicamente diseñadas desde un estado de calma, claridad y autocontrol que redefina completamente la forma en la que interactúas con el mundo que te rodea. Y en ese nivel de conciencia más expandida, comprenderás que cada emoción que experimentas, incluso aquellas que antes considerabas negativas o indeseables, contienen información valiosa que puede ser utilizada como una herramienta de autoconocimiento, en lugar de ser percibida como un obstáculo, lo que te permite transformar la frustración en dirección, el miedo en preparación, y la incertidumbre en apertura hacia nuevas posibilidades que antes no eras capaz de percibir debido al ruido constante de una mente no entrenada. Sin embargo, este camino exige algo que muy pocos están dispuestos a sostener en el tiempo, una responsabilidad absoluta sobre tu propia vida.
lo cual implica dejar de culpar a las circunstancias, a las personas o al pasado por tu situación actual y comenzar a reconocer con total honestidad que cada resultado que experimentas es, en gran medida, consecuencia de tus decisiones, tus hábitos y tu forma de interpretar la realidad. Y aunque esta verdad puede resultar incómoda en un principio, también es profundamente liberadora porque te devuelve el control total sobre tu proceso de transformación. Cuando integras esta perspectiva, te vuelves peligrosamente consciente de tu propio potencial, porque dejas de esperar condiciones perfectas para actuar y comienzas a construir disciplina en medio del caos, enfoque en medio de la distracción y claridad en medio de la incertidumbre, desarrollando una resiliencia que no se rompe ante la adversidad, sino que se fortalece con ella, convirtiéndote en una persona que no necesita motivación externa para avanzar, porque ha desarrollado una fuente interna de dirección que opera de manera constante y silenciosa. Y mientras todo esto ocurre, empezarás a notar que tu relación con el tiempo también se transforma de manera radical, porque dejas de vivir atrapado en la ansiedad por el futuro o en el peso del pasado, y comienzas a habitar el presente con una intensidad consciente que te permite ejecutar cada acción con precisión, entendiendo que es en este momento exacto donde se construye absolutamente todo lo que vendrá después. Y que cada decisión que tomas ahora tiene un efecto acumulativo que, con el tiempo, redefina completamente tu realidad. Pero hay algo más que debes comprender si realmente deseas llevar esta transformación a un nivel extraordinario, y es que no basta con aplicar estos principios de manera aislada durante unos días, sino que necesitas integrarlos como parte de tu identidad, como un sistema operativo interno que guía cada una de tus decisiones sin necesidad de esfuerzo constante, lo cual solo es posible a través de la repetición deliberada, la autoobservación constante y una disciplina que no negocia con la comodidad. Porque la verdad es que el mundo está lleno de personas que saben lo que deberían hacer, pero muy pocas que están dispuestas a hacerlo de manera consistente. Y esa diferencia aparentemente pequeña es la que crea resultados radicalmente distintos a largo plazo. Es la que separa a quienes permanecen estancados de quienes evolucionan, a quienes reaccionan de quienes lideran su propia vida, a quienes sobreviven de quienes realmente viven con intención, propósito y dirección. Y justo ahora te encuentras en una encrucijada silenciosa pero decisiva, un punto en el que puedes elegir volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo predecible, o puedes elegir avanzar hacia una versión de ti que exige más, que piensa mejor, que actúa con mayor precisión y que no se conforma con una vida promedio cuando sabe que es capaz de construir algo extraordinario a través de la disciplina mental y la claridad emocional. Así que si realmente estás comprometido con esta transformación, si de verdad quieres experimentar lo que significa dominar tu mente en lugar de ser dominado por ella, entonces no te limites a escuchar. No te quedes en la inspiración momentánea que desaparece en cuestión de horas. Convierte cada una de estas ideas en acción inmediata, porque es en la ejecución donde ocurre la verdadera magia. Es en la repetición donde se construye la identidad, y es en la constancia donde se consolida una vida completamente diferente. Y ahora te hago una pregunta directa que no puedes evadir si quieres avanzar al siguiente nivel. ¿Vas a seguir siendo la misma persona que posterga, que duda y que reacciona sin control? ¿O vas a convertirte en alguien que actúa con intención, que piensa con claridad y que se disciplina incluso cuando no tiene ganas? Porque la respuesta a esa pregunta no se define con palabras, sino con lo que hagas inmediatamente después de terminar este video. Y si realmente estás listo para dar ese paso, demuéstralo, compártelo, suscríbete y comprométete contigo mismo a vivir estos próximos 7 días con un nivel de enfoque, disciplina y conciencia que marque el inicio de una transformación que no tendrá marcha atrás. Y cuando esta decisión deja de ser una simple intención pasajera y se convierte en un compromiso existencial que atraviesa cada área de tu vida,
con una coherencia cada vez más sólida y menos negociable. Comienzas a experimentar una forma de estabilidad interna que no depende de validaciones externas ni de resultados inmediatos, sino de una congruencia profunda entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Una congruencia que elimina progresivamente la fricción interna que durante tanto tiempo te mantuvo dividido entre lo que sabías que debías hacer y lo que terminabas haciendo por impulso, por comodidad o por inercia emocional. En este nivel de desarrollo personal, la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo forzado y empieza a transformarse en una extensión natural de tu identidad, como si cada acción alineada reforzara una estructura interna que se vuelve cada vez más difícil de romper, porque ya no actúas desde la obligación, sino desde la convicción, y esa convicción nace de haber comprobado en carne propia que cada pequeña decisión consciente tiene un impacto acumulativo que termina redefiniendo por completo tu realidad, tu carácter y tu forma de interactuar con el mundo. A medida que sostienes este proceso con una consistencia cada vez más refinada, comienzas a notar que incluso tu percepción del fracaso se transforma radicalmente, dejando de verlo como una señal de incapacidad o de derrota para interpretarlo como un mecanismo de retroalimentación extremadamente valioso que te permite ajustar tu enfoque, mejorar tu estrategia y fortalecer tu resiliencia, entendiendo que cada error bien analizado te acerca más a una ejecución precisa que eventualmente produce resultados inevitables. Y en ese entendimiento se diluye el miedo que antes te paralizaba, reemplazándolo por una disposición activa a intentar, corregir y volver a intentar con mayor inteligencia. Y es en ese punto donde tu relación con la incomodidad alcanza un nivel completamente distinto, porque ya no la percibes como algo que debes evitar, sino como un indicador claro de crecimiento, como una señal de que estás operando fuera de tu zona de familiaridad y por lo tanto expandiendo tus capacidades, lo cual te permite permanecer en situaciones exigentes sin colapsar emocionalmente, desarrollando una resistencia psicológica que te diferencia de la mayoría, una resistencia que no es rígida sino adaptable, capaz de sostener presión sin perder claridad ni dirección. Al mismo tiempo, comienzas a desarrollar una sensibilidad más aguda hacia la calidad de tus pensamientos, detectando con mayor rapidez cualquier narrativa interna que intente desviarte hacia la duda, la queja o la autolimitación, y reemplazándola de manera deliberada por interpretaciones más funcionales, más estratégicas y más alineadas con tus objetivos, lo que te permite mantener un estado mental mucho más estable, incluso en contextos inciertos, porque entiendes que no puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar la manera en que decides interpretarlo y responder ante ello. Esta capacidad de autorregulación mental se convierte en uno de los activos más valiosos que puedes desarrollar, porque te permite mantener el enfoque en medio del ruido, la calma en medio del caos y la dirección en medio de la incertidumbre. Y es precisamente esta combinación la que te otorga una ventaja silenciosa pero contundente frente a quienes continúan reaccionando de manera automática a cada estímulo externo sin cuestionar su impacto en su propio estado interno. Y mientras todo esto se consolida, algo dentro de ti cambia de manera irreversible. Dejas de buscar excusas porque ya no las necesitas. Dejas de posponer porque entiendes el costo real de la procrastinación. Y dejas de depender de factores externos para avanzar porque has construido una base interna que te sostiene incluso cuando las condiciones no son ideales, convirtiéndote en alguien que ejecuta con precisión independientemente del contexto, alguien que no espera el momento perfecto porque ha comprendido que ese momento no existe y que la única oportunidad real es el presente que tienes frente a ti. Y es aquí donde el proceso alcanza un nivel de profundidad que muy pocos experimentan, porque ya no se trata solo de mejorar hábitos o de adoptar una mentalidad más positiva, sino de reconfigurar completamente la forma en que te percibes a ti mismo, pasando de una identidad limitada
y reactiva a una identidad expansiva, consciente y deliberadamente construida. Una identidad que no se define por el pasado ni por las circunstancias, sino por las decisiones que eliges sostener día tras día con una disciplina que ya no se negocia. DSM, y en este punto final, donde todo converge y se vuelve absolutamente claro, la pregunta deja de ser si puedes cambiar en 7 días y pasa a ser si estás dispuesto a sostener el tipo de acciones que hacen inevitable ese cambio. Porque la transformación real no ocurre por inspiración, sino por repetición, no se construye con palabras, sino con ejecución, y no se mantiene con entusiasmo, sino con compromiso. Un compromiso que se demuestra en cada momento en el que eliges avanzar cuando sería más fácil rendirte. Así que ahora, con toda esta claridad frente a ti, con esta visión mucho más amplia de lo que realmente significa transformar tu mente y tu vida, la decisión vuelve a colocarse en tus manos con una intensidad que ya no puedes ignorar, porque sabes exactamente lo que implica avanzar y también sabes el costo de quedarte donde estás. Y si decides dar ese paso definitivo, entonces hazlo con una determinación que no deje espacio para la duda. Comparte este mensaje, suscríbete y sobre todo, vive estos próximos 7 días con una disciplina, una conciencia y una intención tan elevadas que cuando mires hacia atrás no solo veas un cambio, sino una versión completamente nueva de ti que ya no reconoce los límites que antes parecían imposibles de superar.